Estamos en Club de Prensa Plus, en la sede de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, en Washington, con Diego García Sayán, exministro de Relaciones Exteriores del Perú y presidente desde hace 4 años de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, un cargo que ocupa hasta el 31 de diciembre de este año. Señor García Sayán, gracias por estar con nosotros. Un gusto con los oyentes y televidentes, siempre es un privilegio poder conversar y gracias por la invitación. Usted ha venido a presentar el balance de su gestión de estos 4 años como presidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. En resumidas cuentas, ¿cómo es ese balance? Mira, el balance primero es producto de una creación colectiva. Un tribunal funciona como colegiado. Sin duda, quien ocupa la presidencia le imprime un ritmo y un estilo particular. Y en este proceso yo quisiera de pronto destacar 2 o 3 cosas que me parecen relevantes, sin entrar a exquisiteces jurídicas que puedan ser complejas para una entrevista breve. Primero, el propósito de acercarse más a la gente. La razón de ser de un tribunal de derechos humanos es la gente. Y que la gente conozca más sobre cómo trabaja un tribunal, cómo se puede llegar a un tribunal, cómo razona un tribunal, es por sí mismo muy importante. Y por eso las audiencias descentralizadas que la Corte ha producido. Hemos tenido este año una en Medellín, otra en Ciudad de México y otra en Brasilia, fuera de las audiencias usuales en nuestra sede. Han sido espacios muy importantes a través de los cuales miles de personas han seguido el desarrollo de los trabajos y han podido conocer más y mejor sobre la Corte. En segundo lugar, porque hay hoy más demanda democrática en la región, hay mucho más casos. Por eso, no porque haya necesariamente más violaciones, sino porque se han diversificado de manera exuberante materias que hace 5 o 6 años nadie hubiera imaginado que un tribunal interamericano podría tratar dentro de plazos razonables el tema de la no discriminación por orientación sexual, métodos de fertilización asistida para la reproducción entre seres humanos, acceso a la información y otros casos que han hecho que en estos últimos 4 años se haya dictado un número de sentencias que equivalen al 32% de lo que la Corte ha hecho en toda su historia. Y algo que en tercer lugar quiero mencionar que me parece de especial y mayor importancia, que es que las sentencias de la Corte hoy día son portadas por los jueces nacionales como un elemento esencial para su razonamiento y su creación jurisprudencial. Criterio hermenéutico relevante, lo llama la Corte Constitucional de Colombia. La Corte Suprema de México ha ordenado a que todos los jueces tengan que aplicar el control de convencionalidad, es decir, verificar que su sentencia es compatible con las sentencias de la Corte Interamericana, cualquiera que sea el país al cual se refieren. De manera que hoy día, al finalizar el año 2013, tenemos miles de jueces interamericanos en México, Colombia, Perú y Argentina, que nosotros no conocemos y probablemente no conoceremos jamás, que nos da pues la certeza de que más allá de las contingencias políticas, de que un país se retira o se distancia, hay una dinámica institucional y social muy relevante que hace que este cauce sea, creo yo, bastante esperanzador por la realidad y el futuro de los derechos humanos en América Latina. ¿Usted qué piensa del retiro de Venezuela del sistema interamericano de los derechos humanos? Mire, no puedo sino lamentarlo, pero lamentarlo sabiendo que un país es libre de hacerse parte de un tratado y también es libre, si sigue el procedimiento adecuado, y Venezuela lo hizo, de retirarse de ese tratado. Quien más pierde naturalmente son los venezolanos, que van a tener que concentrarse en lo que es estrictamente la jurisdicción interna, pero sin perder de vista lo que es muy importante, porque quien se retira de este tratado ahora en el año 2013 no significa que las personas quedan desprotegidas. Al revés, el tratado expresamente prevé que todos los hechos que pudieran haberse producido hasta la fecha en la que se hace efectivo el retiro pueden ser conocidos por el sistema interamericano, que incluye a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De manera que yo estoy seguro que más temprano que tarde se irá reflexionando sobre que este paso dado por Venezuela no es bueno para los venezolanos y que eso tendrá que rectificarse. Dato bueno, siempre hay agoreros del desastre, que después de esto viene el cataclismo final y que se van a empezar a retirar todos los países porque nadie es sancionado. No ha ocurrido, ni creo yo que vaya a ocurrir. Hay países que tienen su sensibilidad política, algunos critican a la Corte, están en su derecho, pero yo no preveo que esto sea la antesala
de una operación dominó, porque yo siento que el trabajo está perfectamente bien legitimado y consolidado. Yo tengo la esperanza de que este asunto de Venezuela sea en algún momento simplemente un hecho del pasado que haya que anotar como un registro de la historia más, ¿no? ¿Está satisfecho con el respeto a los derechos humanos en los países miembros de este sistema interamericano? ¿Qué sé yo? Con el respeto que tiene Colombia por los derechos humanos, con el que tiene México, con el que tiene Ecuador, con el que tiene Mira, Argentina. nosotros tenemos un mandato que tengo que ser muy riguroso en cumplir. Nosotros no hacemos evaluaciones generales. Cuando voy a un país me preguntan qué piensan, cómo ha evolucionado la situación de los derechos humanos en Colombia, en Ecuador o en México. Nosotros nos concentramos en nuestros casos, que es lo que tenemos que hacer como tribunal. Mi balance, ¿no? Y creo que es el balance institucional de la Corte, es un balance claramente positivo. No porque los derechos humanos hoy día no sean un tema que deba de seguir preocupando, por supuesto que sí, sino que hay un avance institucional que hace que las sentencias de la Corte, primero, sí se cumplen. Hay efectos que se van dando, las sentencias son complejas, no tienen un solo punto, tienen 6, 12, 15 aspectos de reparaciones y van irradiando a la vez en lo que son las decisiones de los tribunales nacionales. Y te menciono 2 o 3 ejemplos. El caso sobre no discriminación por orientación sexual en Chile, ¿no? Que es un tema delicado porque obedece a un señalamiento de discriminación atribuido nada menos que a la Corte Suprema de ese país. Uno de los puntos que tenía la sentencia de reparaciones se dirá simbólico, pero el simbolismo de esto es importante, era que las más altas autoridades del país reconocieran su responsabilidad y pidieran perdón. Bueno, hubo una ceremonia de enorme importancia y simbolismo y de trascendencia para la conducta posterior de las autoridades, en donde estuvieron varios ministros de Estado, el presidente de la Corte Suprema, reconociendo la responsabilidad que en ello se había tenido. El caso de la fertilización in vitro en Costa Rica, prohibida la fertilización in vitro por decisión de la Corte Suprema hace 10 años. Cuando se dicta la sentencia de la Corte Interamericana que establece que esa proscripción afectaba a una serie de derechos, entre otros el principio de no discriminación, porque los más pobres eran los más afectados, hubo varios recursos impugnatorios presentados ante tribunales costarricenses que llegaron rápidamente a la Corte Suprema, que fue contundente en decir, bueno, ya el asunto ha sido resuelto por la Corte Interamericana, se acabó. Entonces, eso hace 10 años no hubiera sido posible, porque ¿quién hubiera llevado un caso pues de discriminación sexual a un tribunal interamericano? ¿Con qué criterio? ¿Con qué objetivo? Entonces, es un proceso muy importante en donde si uno ve la realidad, el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, yo no tengo la menor duda que el vaso está llenándose a un ritmo, yo diría, razonable, ¿no? En los últimos días hay una noticia que tiene que ver con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que es distinta de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que usted preside. Y el caso tiene lugar en Colombia. El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, destituyó por lo que él considera un mal manejo en una contratación que tenía que ver con el sistema de recogida de basuras en Bogotá, al alcalde de esa ciudad, la capital colombiana, Gustavo Petro, un hombre que fue militante del M-19, grupo guerrillero que luego se reinsertó a la vida civil. Petro ha dicho que este fallo de destitución por parte del Procurador General de la Nación y de inhabilitación por 15 años para ejercer funciones públicas, un fallo de primera instancia, por supuesto, vulnera sus derechos políticos y ha dicho que quiere venir a tocar la puerta de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a Washington, sobre todo en busca de medidas cautelares. ¿Usted cree que hay espacio para que la comisión dicte esas medidas o usted cree que subsidiariamente podría la Corte Interamericana de los Derechos Humanos proteger con medidas cautelares a Gustavo Petro? Mira, no puedo especular ni un segundo sobre qué habría que hacer o qué ocurriría en este caso, que la Corte no lo ha recibido, en cuyo caso tampoco podría explayarme sin esperar una decisión, pero el principio establecido en la Convención sobre medidas de protección permite efectivamente que una persona que sienta que puede haber un daño irreparable y una situación de extrema gravedad o urgencia presente una medida de protección, una medida cautelar ante la Comisión, que no es necesariamente vinculante, sí lo sería una medida equivalente en la Corte que se llama medida provisional. La Corte no ha recibido nada en esta materia, pero más allá de las herramientas que puede utilizar, y me imagino que sus abogados lo pueden orientar en un sentido o en otro, el hecho es que el tema de los derechos políticos es un asunto relevante, eso está incluido
dentro de las estipulaciones protegidas por la Convención, pero también en general, y así lo ha reconocido la Corte en su jurisprudencia, que el Estado tenga facultad sancionadora y que haya autoridades que tengan esa facultad también es parte lógica del ordenamiento jurídico. ¿Cómo se da esa ponderación? ¿Cuáles son los límites y regulaciones que debe tener una autoridad sancionadora? ¿Qué derechos tienen que ser protegidos en lo que respecta a las restricciones a los derechos políticos que en principio pueden existir, pero sujetas a determinadas condiciones? Es algo que hay que ver en cada caso. Este caso no lo tenemos y no me corresponde hipotetizar nada ni hacer una generalización a partir de algunos casos que sí ha resuelto la Corte, pero ninguno igual a este. Hay un fallo reciente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, un fallo del pasado mes de noviembre que ha sido cuestionado por algunas ONGs, por ejemplo por Human Rights Watch y por el director del Programa de las Américas de esta organización, José Miguel Vivanco, y también por otros articulistas de prensa, que es el famoso caso Memoli en Argentina. Todo tiene que ver con que en los años 90 se descubrió que en una población argentina, en San Andrés de Memoli, en San Andrés de San Antonio de Giles, en donde está enterrado Héctor Cámpora, una compañía decidió vender algunas partes del cementerio, que era un bien público. Un periodista, justamente llamado Pablo Memoli, denunció todo esto. Se descubrió que las denuncias de él eran ciertas, se descubrió que estaban vendiendo bienes públicos de una manera indebida, pero este hombre fue condenado por el delito de injuria, porque en los artículos que publicó pues injuriaba aparentemente a algunas personas culpables de este hecho. Posteriormente el proceso llegó a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, donde él pedía pues que se le exculpara, que se le retirara esta condena penal por el delito de injuria, todo con el argumento de que en un fallo anterior de la Corte, en otro caso, se había dicho que el delito de injuria no coincidía y no era coherente con el derecho de la Convención Americana de los Derechos Humanos, con las normas allí previstas. Han criticado, repito, Vivanco y otros articulistas el fallo porque dicen que ustedes están confirmando esa condena penal contra el señor Memoli y en cambio no están favoreciendo al señor Memoli como debería hacerlo según el principio universal del derecho penal de que una ley favorable tiene que aplicarse. ¿Por qué fallaron de ese modo? De ese modo no se falló, porque yo creo que hay un principio básico, ¿no?, que es el principio democrático de la libertad de criticar una sentencia judicial nacional o internacional. Pero es muy importante, ¿sabe qué?, hacerlo con rigor, es decir, con atención a la verdad, ¿no? Si uno empieza a criticar una sentencia que ha dicho A, B, C, D, y uno la lee y lo que ha dicho la sentencia es F, G y H, una cosa diferente, estamos hablando de una situación distinta. Por eso yo creo que una crítica como principio, que es absolutamente fundamental que se pueda hacer y hay que respetarla, hay que hacerlo con conocimiento de los hechos y con un respeto mínimo por la verdad de los hechos. Primero, la sentencia en el caso Kimmel, que es el antecedente, sí, no estableció en ningún momento que el delito de injuria era incompatible con la Convención. Lo que estableció es que esa tipificación era imprecisa y que había que afinarla. Argentina luego modificó la tipificación, se mantiene el delito de injuria en el Código Penal, luego de lo cual, sin discusión por ninguna de las partes, se declaró como cumplida la sentencia Kimmel, de manera que no es exacto que el delito de injuria fue declarado incompatible por la Corte Interamericana en la sentencia Kimmel del año 2008. En segundo lugar, la Corte sistemáticamente ha establecido que el derecho a la libertad de expresión tiene que ser siempre ponderado con el ejercicio de otros derechos que el Estado también tiene que proteger, dándole a la gente las facultades institucionales y procesales de interponer una acción judicial en la vía civil o en la vía penal. Eso está, términos textuales, repetido del caso Kimmel en 2008 al caso Memoli en el año 2013. Y más allá de una explicación que no se puede hacer en pocos minutos del proceso de Kimmel, simplemente yo creo que hay que destacar dos datos que son objetivos, ¿no? Primero, que la sentencia Kimmel se condena a Argentina, se establece la responsabilidad internacional de Argentina y lo que era más importante para las víctimas, que era que se les retirara la congelación de su patrimonio, que tenía ya más de 10 años en el proceso civil que estaba todavía en desarrollo, nada que ver con un proceso penal. La Corte no solamente condena a Argentina, sino le da un plazo
sí, al Estado argentino para que elimine la congelación de bienes. Fruto de lo cual, qué casualidad, estas víctimas que supuestamente fueron perjudicadas por la Corte Interamericana publicaron en su diario en San Andrés de Giles, usted se está refiriendo al caso Memoli. El caso Memoli, Sí. en la portada del periódico de los hermanos Memoli, San Andrés de Giles, qué cosa salió al día siguiente de notificada la sentencia. Ganamos, perdió Argentina. Entonces, no quiero decir que unos tenían la razón y los otros no, sino que simplemente ir a un análisis objetivo de los hechos. Ahora, si en un proceso judicial, nacional o internacional, a alguien no le salió las cosas exactamente como quería, está en su derecho de criticar, por supuesto. Pero lo único que yo creo que hay que pedir siempre es que se haga con rigor y decir, esta parte en donde se estableció la responsabilidad de Argentina no es suficiente, correcto. Pero que se diga que aquí se le dio la razón al gobierno, acá no se le da razón nunca a ningún gobierno, estamos hablando de estados, que no tienen que ver, están más allá de los gobiernos. Entonces, yo creo que hay que ir viendo las cosas con un poco de tranquilidad y que tengan la certeza que en la Corte Interamericana hay un bastión en la protección de la libertad de expresión, entendida por supuesto no solamente como un derecho de los periodistas, sino como un derecho de toda la sociedad de poder expresarse libremente y poder acceder también libremente a información. Una última pregunta sobre este asunto. ¿Usted no cree que el hecho de que el único, digamos, afectado judicialmente actualmente, en la actualidad por ese caso, haya sido un periodista que hizo una denuncia que se demostró cierta, porque las demás personas no están afectadas jurídicamente, envía un mal mensaje a los periodistas? Es decir, porque lo que uno se pregunta como periodista es cómo es posible que alguien que hace una denuncia periodística, que es cierta, termina siendo condenado con un fallo adverso en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y en cambio el resto de la gente que fueron los culpables de lo que ocurrió, pues... No, que hay una serie de supuestos que no son ciertos. Un fallo adverso no fue un fallo adverso. Como repito, aquí se estableció la responsabilidad del Estado. Segundo, los hechos alegados de corrupción fueron todos investigados, y eso está en el expediente. Eso es lo que la Corte hizo, verificar que en el expediente tanto la autoridad administrativa como la autoridad judicial concluyó que no había habido un delito en esos hechos. Y la razón por la cual hubo esa condena penal, que nunca fue efectiva además, jamás hubo prisión efectiva, y ya esa pena, 5 meses de detención, quedó extinguida después de 15 años, y lo que quedaba pendiente era justamente la congelación del patrimonio, que es donde se les dio la razón. Entonces, la protección a las personas que opinan y expresan sus opiniones y a los periodistas es fundamental, por supuesto. Y en este caso era inaceptable que se hubiera prolongado de manera indefinida un proceso judicial que se declaró también a Argentina violatoria del principio del plazo razonable. De manera que viendo las cosas con objetividad nadie podrá decir aquí que hubo un delito que se escondió, porque ese delito fue investigado y las autoridades, no la Corte Interamericana, porque no somos una Contraloría Interamericana, concluyeron que no había un hecho delictivo. Cuando usted dice que ese no es un fallo adverso para el señor Memoli o para la familia Memoli, ¿quiere decir que es un fallo favorable para ellos? Yo creo que sí. Si no, ¿cómo te explicas que en el periódico de las víctimas después creo que recibieron otro tipo de insumos y de sugerencias, porque eso fue retirado a la semana, pero durante varios días la portada era ganamos, perdió Argentina. Se les ocurrió a ellos, esos estaban delirando, no lo creo, ¿no? Finalmente, hay una columna de Daniel Coronel en la revista Semana de Colombia, en donde él dice que el gobierno del Perú, el gobierno del presidente Ollanta Humala, lo está apoyando a usted, o lo estaría apoyando a usted para convertirse en secretario general de la OEA, secretario general de esta organización. Las elecciones para la Secretaría General son en el 2015, es decir, en algo más de un año. ¿Hay algo cierto de eso? ¿Le interesa a usted la Secretaría General? No hay nada cierto, y me sorprende que un medio de la seriedad de Semana y un periodista que reconocido, no lo conozco personalmente, se use como fuente de una información que es falsa a un medio de comunicación que es parte de los procesos penales que se han seguido y que se siguen por el mal uso de recursos públicos y para la distorsión de un medio de comunicación como es ese diario que él cita, que a ningún periodista en el Perú se le ocurriría citar como fuente. Tan distorsionada es la fuente que se dice García Sayán quiere ser secretario general, pero no va a poder ser porque Insulza se lanza a la reelección. Todo falso. Si es que hubiera habido una candidatura
para la Secretaría General. Primero, que nadie se puede lanzar a ser candidato de nada. Segundo, que no hay ninguna campaña electoral, porque Insulza tiene 2 años más de secretario general todavía. Y tercero, para que haya una candidatura tiene que ser propuesto por un gobierno, y el gobierno peruano no me ha propuesto a nada, porque el primero en enterarse sería yo mismo, y hasta donde yo sé, esa propuesta no se ha hecho a nadie y no se me ha hecho a mí. De manera que hablar hoy día de candidaturas es algo que no viene al caso. No sé si habrá candidatos para una campaña que no existe, pero en todo caso yo no soy candidato. Dicen que un hombre de una hoja de vida y de una trayectoria pública como la suya también le podrían interesar otros 2 cargos importantes. Uno, la Secretaría General de UNASUR, o 2, la Secretaría General Iberoamericana, el puesto que tiene actualmente Enrique Iglesias en Madrid. ¿Tampoco le llama la atención esos 2? Bueno, no, sería cosa ponerse a pensar, la verdad. Yo no he pensado qué cosa voy a hacer después de dejar de ser juez de la Corte Interamericana, pero indudablemente no me voy a retirar a mis cuarteles de invierno. Veré lo que haga en su oportunidad, pero como juez seguiré comportándome con la independencia rigurosa y absoluta con la que la he hecho siempre, la han hecho mis colegas jueces y la han hecho todos quienes me han antecedido en la función. Y para terminar, ¿qué les contesta usted a quienes creen que detrás de los fallos que dicta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos puede estar el interés suyo o de algunos otros magistrados de, por ejemplo, conseguir votos de los distintos gobiernos que están vinculados a la OEA, digamos, para llegar a un cargo como la Me Secretaría gustaría General? que se demostrara en concreto dónde puede haber habido una afectación a la independencia, y tal vez revisar un poco más los hechos, ¿no? Porque para ser elegido juez de la Corte Interamericana, para ser elegido, tienen que votar los estados. De manera que si ese fuera el principio, todos los jueces estarían condenados a ser parcializados, y sería esa muy mala señal. Pero si se revisa un poco la jurisprudencia y la conducta de los jueces, qué fallos han dictado. Yo he sido juez por 10 años, pueden revisar todos y cada uno de mis fallos, donde puede haber habido una afectación evidente. De manera que yo creo que hay en este momento, si a alguien no le gustó una sentencia por un caso determinado, perfecto, que analice y critique la sentencia, pero que no se empiece a mezclar, como decimos en peruano, papas con camotes, y hablar de una supuesta afectación a la independencia que como acusación o como sospecha es absolutamente inaceptable.